Proyectos ágiles. Continuando con nuestro curso, vamos a entrar al módulo número 4, donde vamos a hablar con todo lo relacionado a los proyectos ágiles. Como es visible, nuestro estilo de vida ha cambiado a medida que han pasado los años, principalmente por los avances tecnológicos que han dado pie a nuevas tendencias y nuevas actividades en nuestra vida diaria. Esta imagen es un ejemplo de ello. Esta imagen fue tomada en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, donde vemos cómo cambia nuestro comportamiento en ciertas actividades. Vamos a observar que en el 2005 no teníamos los teléfonos inteligentes ni muchas aplicaciones que nos permiten tener un estilo de vida muy diferente a la que es actualmente. Por lo que vemos que las cosas están cambiando. La forma de hacer las cosas, la forma de generar productos y sobre todo la forma de comunicarnos. Eso va muy apalancado con nuevos métodos, nuevas estrategias para realizar las cosas. Vamos a observar el siguiente gráfico donde vemos tres metodologías, tres marcos de trabajo que nos han permitido generar y construir productos innovadores basándonos en la innovación disruptiva y entregando productos de manera incremental e iterativa por medio de ciclos cortos. Entonces vemos cómo lo que es el Design Thinking, el Lean UX y las metodologías ágiles han ayudado a generar nuevas formas de hacer las cosas, nuevas estrategias y sobre todo apalancado por la experimentación. Entonces vemos cómo digamos que estos tres componentes funcionan de una manera muy adecuada para realizar proyectos. Con el Design Thinking podemos aclarar las necesidades, hacer investigación sobre necesidades, generar conceptos, hacer hipótesis. Ya con lo que es Lean UX podemos generar hipótesis, aprender de las hipótesis e ir iterando y experimentando hasta encontrar un producto adecuado, y con Agile podemos construir ese producto de una forma más rápida y que genere mayor valor. Entonces el Design Thinking podría ser la primera fase en la que estamos descubriendo nuestro producto, donde estamos empatizando y sabiendo e interactuando realmente con las expectativas y las necesidades de nuestros clientes, por medio de unas fases que más adelante vamos a ver. Con Lean UX podemos enfocarnos en las experiencias del usuario, en lo que realmente quiere el usuario y cómo podemos hacer que el producto no solamente sea un buen producto, sino un producto que el usuario ame y le encante utilizarlo. Por lo cual vamos a ver que la experimentación y el prototipado van a ser herramientas muy importantes para hacerlo, donde el objetivo es generar ideas, construirlas y recibir el mayor feedback posible para ir ajustando en el camino. Y con Agile podemos generar esa construcción de una manera organizada, utilizando diferentes técnicas que nos permitan completar la construcción del producto de una forma exitosa. Entonces, digamos que ahorita las tendencias van mucho hacia lo que quiere el usuario y a cómo interactúa con el producto. Entonces, si bien en épocas pasadas veíamos que solamente nos enfocamos en el producto o el servicio, ahorita vamos a comenzar a ver nuevas tendencias, como por ejemplo la interacción con el producto. Cuáles emociones y sensaciones genera un producto al ser usado por un usuario, qué servicio y atención al cliente se le está dando y sobre todo qué percepción de marca está generando nuestros productos, por lo cual debemos enfatizarnos en lo que realmente quiere el cliente. Entonces vemos como ya la parte gráfica, la parte visual se volvió parte fundamental de los nuevos productos, de las nuevas interacciones. Entonces podemos decir que la parte gráfica digamos que nos puede llegar a generar todo lo que serían las interacciones respecto a su diseño, pero también tenemos que tener en cuenta la experiencia del usuario. Entonces la interfaz podría llegar a ser lo que se ve en la pantalla, lo que serían los diseños, y la experiencia es cuál es la interacción que tiene el usuario respecto a ese diseño y qué emociones despierta en el usuario esa experiencia. Para ello tenemos que enfatizarnos en cómo podemos aplicar estos conceptos a los proyectos. Para ello volvemos al concepto del triángulo de hierro,
donde tenemos 3 variables en los proyectos, que es el alcance, el costo y el tiempo, donde en un proyecto tradicional el alcance es algo que está fijo y lo que se llega a estimar es el costo y el tiempo, por lo cual vamos a verlo variable. En estos métodos ágiles el objetivo es tratar de cambiar ese mindset y ese pensamiento, por lo cual nuestro objetivo es dejar el costo y el tiempo fijo para generar una variación en el alcance, que es lo que vamos a estimar y lo que va a variar. Para ello, digamos que juega un papel importante ese tipo de dinámicas y este tipo de métodos y herramientas, ya que nos tienen que permitir ayudar y jugar con el alcance de lo que vamos a realizar. En Scrum veíamos que ese alcance lo representábamos en un Product Backlog, en una pila de producto, que es una lista de deseos que está priorizada por el negocio. Todo esto con el objetivo de generar el mayor valor, apalancándonos de la ley del Pareto, que es la ley del 20-80, donde se expone que el 20% de las funcionalidades son las que nos van a generar el 80% del valor. Por eso, estos métodos ágiles se enfocan en encontrar ese 20%. Design Thinking, Lean UX se basan en encontrar esas funcionalidades que realmente nos van a generar mayor valor al negocio. Entonces, podemos definir un ciclo de un desarrollo de software o de ejecución de un proyecto de la siguiente manera, donde veíamos que hay un análisis de requerimientos, una de diseño, una de implementación, una de pruebas, una de instalación y una de mantenimiento. Entonces, podemos definir esas fases como una fase de descubrimiento, que es donde se busca hacer una estrategia, una planificación, una visión, una investigación de mercados. Posteriormente pasamos a la etapa de definir, donde lo que vamos a hacer es hacer diseños, definir prototipos, hacer arquitecturas. Posteriormente vamos a desarrollar, que es donde vamos a construir e implementar nuestra solución para la última fase, que es la entrega, que es donde lanzamos el producto, lo desplegamos y el objetivo es tener métricas para medir si nuestro producto ha generado valor. Entonces, digamos que en un proyecto tradicional se harían en diferentes fases, donde una fase posteriormente sigue la siguiente y así vamos avanzando hasta finalizar todas las fases. En los proyectos ágiles vemos que cambia un poco eso, ya que tratamos de hacer ese mismo ciclo, pero en diferentes iteraciones. Y si vemos a grandes rasgos cómo sería un proyecto ágil, el enfoque sería hacer muchas veces ese ciclo. Hacer la etapa de descubrimiento, hacer la etapa de definición, hacer la etapa de desarrollo y la etapa de despliegue. Todo en iteraciones. El objetivo es que sean tiempos cortos y que nos permita generar feedback para ir ajustando nuestro plan. Por eso veíamos que en Scrum se enfoca en tener iteraciones no mayores a un mes, donde el objetivo es entregar un producto potencialmente desplegable en producción. Entonces el objetivo es ir entregando el producto y irlo evolucionando a medida que pasa el tiempo por medio del feedback. Todo con el objetivo de generar el mayor valor, tratando de jugar con el alcance. Entonces, una forma para entender esto es que anteriormente los productos se basaban en que el usuario solamente lo podría llegar a utilizar y tener algún valor hasta el final, hasta su entrega final. En agilidad, el enfoque es siempre entregar productos que satisfagan al cliente y de alguna forma pueda ser utilizado, que si bien no está completo, posiblemente tenga lo necesario para poder utilizarlo y genere una satisfacción con el cliente. Entonces veíamos cómo un producto puede evolucionar y hasta podría llegar a tener cambios importantes en lo que fue de pronto la inicialización del proyecto. De pronto observando y con esos diferentes lanzamientos hemos descubierto de pronto unas formas de pivotear y mirar nuevas formas del producto. Entonces hablamos de un mínimo producto viable. Un mínimo producto viable es una mínima versión del producto que contiene las características más importantes, las características por las cuales un cliente podría llegar a utilizar y sentirse satisfecho y hasta incluso poder llegar a pagar ese producto. Entonces el enfoque de Agile es tener mínimos productos viables que generen valor en corto tiempo.
viendo la imagen, por ejemplo, si el usuario requiere un medio de transporte. Si bien él podría llegar a esperar hasta tener su vehículo, que de pronto podría llegar a ser lo que él cree necesitar, podemos generar diferentes versiones, donde la primera puede ser una patineta, el siguiente un monopatín, la tercera una bicicleta, y ya podemos ver que si bien no es lo que el usuario esperaba, posiblemente puede ser la solución a su dificultad, a su necesidad. De pronto su necesidad de transporte o de medio de transporte podría estar suplido por la bicicleta o incluso una motocicleta si quiere algo más de velocidad. Entonces este es el enfoque que dan los proyectos ágiles. También se basa en tener, digamos, métodos para llegar a la maestría de estos métodos, de estos experimentos y sobre todo de estas nuevas formas de trabajo. Uno que podríamos tomar como base es un método japonés que se utiliza mucho en las artes marciales y es el método Chuhari, que consiste en tener 3 fases. La primera es el Shu, que se enfoca en seguir, que es aprender y seguir la técnica. En nuestro contexto sería aplicar Scrum, como lo dicen sus autores, siguiendo todas las recomendaciones, utilizar técnicas y tratar de seguirlo al pie de la letra y por medio de la experimentación pasar a la siguiente fase, que es separar, que es el Ham, y es aprender los límites y tratar de hackear o tener algunos cambios en la técnica. De pronto con un par de meses aplicando Scrum, como lo dicen sus autores, comenzamos a identificar que de pronto ciertas prácticas o ciertos artefactos o ciertos eventos de pronto no nos generen valor o incluso podemos agregar, quitar. El objetivo es tratar de por medio de la mejora continua, de la experimentación, encontrar nuestro mejor método de trabajo. Por último, entramos en el RI, que consiste en fluir. Es ahí donde cambiamos la técnica y lo que hacemos es crear nuestras propias técnicas. Acá, digamos que un ejemplo de ello puede ser el modelo Spotify. Spotify comenzó con la aplicación de Scrum y durante muchos años comenzaron a encontrar su propia metodología, de cual crearon su propia metodología que se llama la metodología Spotify. Entonces el objetivo en los proyectos ágiles es tratar de llegar a este ciclo. Tratar de, si bien comenzamos con una base de recomendaciones, el objetivo es ir experimentando, ir haciendo inspección y adaptación hasta llegar a una maestría de nuestras habilidades, de nuestros procesos y llegar a crear nuestros propios procesos. Historias de usuario. Las historias de usuario se basan en el principio donde veíamos que valorábamos más el software funcionando sobre la documentación exhaustiva y también valorábamos más la colaboración con el cliente sobre la negociación de contratos. Entonces, hay algo muy importante y es uno de los principios del manifiesto ágil y es que nos dice que el método más eficiente y efectivo de comunicar información al equipo de desarrollo y entre sus miembros es la conversación cara a cara. Entonces nosotros veíamos cómo Agile plantea tratar de disminuir la documentación y cambiarla por conversación, que llega a ser un método más efectivo. Entonces, una técnica que es muy popular y es muy utilizada en los proyectos ágiles son las historias de usuario. Las historias de usuario son descripciones funcionales escritas en lenguaje de negocio que invitan a la conversación para tener un entendimiento compartido sobre las necesidades más valiosas para un usuario. Esta técnica es muy utilizada en Scrum para representar el Product Backlog. Nosotros veíamos que el Product Backlog eran ítems, eran listas de deseos, que digamos Scrum en su guía no propone la técnica para hacerlo. Pueden ser casos de uso, pueden ser requerimientos, y en este caso digamos que las historias de usuario es un complemento muy importante para trabajar con proyectos. Entonces, vamos a ver que una historia de usuario se compone de 3 aspectos. Uno es una descripción escrita que se utiliza para la planificación y como un recordatorio de una conversación que hemos realizado. Lo segundo es que son conversaciones acerca de la historia que sirve para dar cuerpo a los detalles de la historia. Entonces, si bien puede ser que una conversación sea muy pequeña y de pronto no tenga mucha
mucho contenido. Las historias de usuario siempre nos van a invitar a generar conversaciones, siempre nos van a invitar a hacer preguntas y a dar respuestas. Y tercero, son pruebas, generan pruebas y detalles que se pueden utilizar para determinar cuándo una historia está completa. Entonces nosotros veíamos en Scrum que teníamos una definición de preparado, que es ese checklist que deben cumplir los ítems de backlog para que el equipo se pueda comprometer. Entonces las historias de usuario son un buen mecanismo para generar ese tipo de conversaciones y lograr tener un product backlog interesante para que el equipo pueda comprometerse a ello. Es un formato muy simple. La verdad que el objetivo de las historias de usuario es tratar de disminuir el exceso de comunicación que teníamos en los otros métodos más tradicionales. El formato es el siguiente, donde vamos a tener una frase que nos indica el cómo, que sería el rol del usuario, el actor, la persona que se va a beneficiar con esa funcionalidad. El quiero, que es el objetivo, que podríamos llegar a decir que podría ser la funcionalidad, la necesidad. Y para poder, es el beneficio, que en este caso sería el valor que me va a generar esa funcionalidad. Y en la parte posterior tenemos los criterios de aceptación, que son unos ítems que podría también ser un checklist, donde se escribe y nos indica qué debe cumplir la historia de usuario para decir que está terminada. Todos los criterios de aceptación y de satisfacción del cliente para indicar que una historia ha sido terminada. Entonces, las historias de usuario se enfocan en la comunicación verbal. El objetivo es generar muchas conversaciones. También el objetivo es que las historias de usuario sean comprensibles para todos, que sean escritas en lenguaje de negocio, que sean escritas para un usuario, que sean entendibles para un desarrollador, para un analista, para una persona de pruebas, que todos puedan entender en un lenguaje natural lo que se requiere. Digamos que las historias de usuario podrían llegar a ser un tamaño correcto para la planificación, ya que el objetivo de las historias de usuario no es crear ítems muy grandes, sino ítems pequeños que podrían llegar a hacerse y realizarse en un sprint, en una iteración. Las historias de usuario ayudan a trabajar para el desarrollo iterativo e incremental, debido a que el objetivo es que las historias de usuario sean componentes funcionales que puedan generar algún incremento por medio de iteraciones. Las historias de usuario fomentan el aplazamiento de detalle. Digamos que en los proyectos más tradicionales, en una fase que podría ser la fase de análisis o diseño, se empleaba demasiado tiempo para generar esa documentación, esos detalles, que posiblemente cuando se estén implementando, muchos de ellos, digamos que se van a realmente a descubrir, se van a destapar en esas fases, por lo cual vemos que las historias de usuario nos ayudan a generar las conversaciones en el momento adecuado. Las historias de usuario también apoyan al diseño, debido a que podría llegar a ser un insumo muy importante, tanto para generar prototipos, para generar diseños de arquitectura y pues diferentes componentes que nos pueden ayudar a la construcción de nuestro producto. Las historias de usuario animan al diseño participativo. Como vemos, como es una conversación y es una herramienta para invitar a conversar, vamos a generar muchos espacios donde vamos a tener diferentes observaciones, diferentes sugerencias, diferentes actividades que nos ayuden a tener participación en el mismo diseño, tanto de las historias de usuario como posibles elementos a desarrollar. Digamos que para decir que es una historia de usuario, debe cumplir ciertas características. Una de ellas es que cumpla las 3 Cs. La primera es card, en inglés, en español sería una tarjeta. El objetivo es que una historia de usuario se pueda escribir en una tarjeta, en algo muy pequeño, ¿no? Algo muy extenso, en una tarjeta. Lo segundo es conversation, o conversación en español, y es que las historias de usuario tienen que invitar a generar conversación, a generar preguntas, a generar respuestas y a generar espacios de debate donde se llegue a un consenso y se tenga un entendimiento compartido. El último es la de confirmation, y es que también se debe poder confirmar que realmente la historia de usuario está finalizada. Todo ello lo podemos hacer con los criterios de aceptación.
Entonces debe cumplir las 3C. Una tarjeta que invite a generar una conversación y posteriormente una confirmación. También debe cumplir las siglas INVEST, que son la primera es la I, que sería independiente, y es tratar de evitar dependencias con otras historias, ya que podría afectar tanto priorización como estimación. Nosotros veíamos cómo el modelo de trabajo, de desarrollo de trabajo iterativo incremental, cambia un poco la forma de trabajo. Mientras en el pasado tratábamos de trabajar por módulos, lo cual nos generaban dependencias, ya que queríamos primero entregar el módulo A, y para entregar todo el módulo A tendríamos que generar una etapa de transición donde posiblemente no podemos avanzar en todos los componentes del módulo porque hay dependencias. Entonces el objetivo acá en las historias de usuario es tratar de que cada historia de usuario sea independiente, que no tenga ninguna dependencia con otra historia para poder entregarlo. Esto también es muy importante, ya que digamos en las iteraciones el objetivo es que el sprint backlog esté compuesto por ítems que no tengan dependencias, así se puedan trabajar de alguna manera y se puedan trabajar digamos con diferentes personas y trabajar diferentes ítems al mismo tiempo. El siguiente es que sea negociable. Digamos, nosotros veíamos en el manifiesto ágil que un valor es que la adaptación al cambio está bien visto, por lo cual la decisión de usuario debe ser negociable. No es algo que debe estar digamos muy restrictivo, sino es más bien abierto, más bien teniendo una apertura, y el objetivo es que se pueda siempre negociar y llegar a un consenso positivo entre el cliente y el equipo. Tiene que ser valiosa. Cada historia de usuario debe generar algún valor, debe suplir una necesidad, ya sea por parte del cliente o parte del equipo. La historia de usuario debe ser estimable. El equipo puede identificar el esfuerzo que le pueda llevar a finalizar la historia de usuario. El objetivo en estas estimaciones es generar, como lo veíamos en módulos pasados, vamos a tener ítems y posiblemente historias, algunas que sean muy grandes, que lo más seguro es que las que son muy grandes van a estar debajo de nuestro backlog. Y vamos a tener historias o product backlog ítem pequeños, los cuales el objetivo es tener ítems lo suficientemente granulados para trabajarlos en un sprint. Y recordemos que un sprint puede durar de 1 a máximo 4 semanas, por lo cual el objetivo de las historias de usuarios es que también sean pequeñas, que permitan generar unas estimaciones para un intervalo de tiempo de un sprint. Completando el tema de estimación, y es que debe ser pequeña, porque cuando una historia es muy grande, lo más seguro es que el equipo no pueda comprometerse a realizarla en un sprint, por lo cual se recomienda dividirla. Digamos que el objetivo de la historia de usuario y del product backlog es tener ítems lo suficientemente pequeños para poder realizar y entregarlos en un par de días, por lo cual también se recomienda que la historia de usuario sea lo suficientemente pequeña para entregarse completa en un par de días. También debe ser testeable o probable, y es que se pueda verificar que corresponde a lo que se había esperado, por lo cual una historia de usuario con sus criterios de aceptación debería poder ser aceptada o rechazada por medio de las pruebas que se realicen. Vamos a ver acá un par de ejemplos de cómo podrían llegar a ser una historia de usuario. Entonces la primera sería, el nombre es responder a comentarios, que nos indica: como lector del blog quiero responder a comentarios de otros lectores para mantenerme en contacto con los demás usuarios del blog. Entonces vemos que tenemos el actor, que en este caso sería el lector del blog, la necesidad, que es responder a comentarios de otros lectores, y el valor, que es mantenerme en contacto con los demás usuarios del blog. Y tenemos en la parte de abajo una estimación, que en este caso es 3. Como podemos ver, el objetivo es generar una frase entendible para todos, un lenguaje natural, que va muy orientado a lo que es el negocio, a lo que quiere el usuario y los valores generados. El objetivo es que sea muy pequeño, que se pueda escribir en una tarjeta y que podemos verificar su correcta implementación.
Este es otro ejemplo donde ya vemos una historia de usuario un poco más completa, un poco más robusta, donde podemos agregar ciertas características y ciertos ítems que podrían llegar a darnos mayor valor y encontrar una forma adecuada para utilizarlo en nuestros proyectos. Entonces en este ejemplo vemos que se le pone un ID, que puede ser un identificador, que nos podría llegar a ayudar a identificar cada una de las historias diferentes. Podemos poner un título, podemos tener una descripción, que como podemos ver es en el mismo formato. Acá nos indica que como cliente quiero que los socios puedan pedir prestado un libro indicando su número de socio y la referencia del libro, siempre y cuando no tengan ya 3 libros en préstamos en este momento. Pues sigue el mismo formato. Agregamos una estimación. Acá se agrega otro campo que es una prioridad, que esa prioridad lo puede dar el negocio, en este caso el Product Owner. Algo muy importante, y es que la estimación la da el equipo de desarrollo y la prioridad la da el negocio, en este caso el Product Owner en Scrum. Ahí también tienen las dependencias. De pronto cuando un ítem de pronto es muy grande y se hace una división de las historias de usuario, de pronto la misma historia grande se divide en varias pequeñas, por lo cual puede causar dependencias. ¿Qué se recomienda cuando pasan en esos casos? Y es que tratar de trabajar en un sprint ítems que no tengan dependencias. Entonces, por ejemplo, en este caso, nos dice que tenemos dependencia con la historia 1 y 2. Lo más seguro es que no podamos entrar en un sprint backlog elemento 5 hasta que la 1 y 2 estén finalizadas. Y en el reverso tenemos las pruebas de aceptación o los criterios de aceptación, donde vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, acá nos dice que introducir un número de socio incorrecto y comprobar que se indica error. Ese es uno. El segundo es introducir un socio que ya tiene 3 libros en préstamo y comprobar que se indica error. El tercero nos dice que introducir un libro del que no hay ejemplares y comprobar que se indica un error. Y el último nos indica que introducir todos los datos correctos y comprobar que el número de ejemplares disponibles del libro disminuye y el número de préstamos del socio aumenta en 1. Vemos que es algo muy suave, una documentación muy ligera, y de pronto estarán preguntándose, pero creo que ahí en la historia de usuario no está todo lo que necesito, no está toda la documentación, no está todos los posibles caminos, los caminos felices, los caminos tristes, los posibles errores, posibles impedimentos. Y es verdad, digamos que el objetivo de la historia de usuario es que esta nos genere muchas conversaciones. Posiblemente cuando estemos haciendo una planeación o un refinamiento o un descubrimiento de producto, vamos a generar muchas conversaciones sobre esto. Vamos a de pronto identificar nuevas actividades, nuevas tareas, de pronto nuevas historias de usuario. El objetivo de las historias de usuario es generar conversaciones en el momento adecuado, donde nos permite y nos ayuda a generar valor. Algunas personas, algunos equipos agregan algunos adjuntos, como pueden ser prototipos, como pueden ser diseños de arquitectura, diseños detallados. Digamos que la herramienta como tal y la práctica es moldeable. El objetivo es encontrar la mejor forma que nos sirva en nuestra organización. Entonces, continuando con el formato, entonces veíamos cómo, este es otro ejemplo, como usuario de la app, deseo consultar y descargar todas las compras que he hecho en el pasado para entender cuánto estoy pagando y poder reconfigurar el uso que hago de los servicios. Entonces volvemos a enfatizar, es algo muy pequeño, no es algo que debe ser muy extenso. El objetivo es que sea algo muy ligero y que nos invite a generar muchas conversaciones. Entonces nosotros en Scrum veíamos que habían ciertos roles. Entonces, ¿cómo funcionan las historias de usuario con estos roles? Entonces, el equipo del cliente, que digamos está en cabeza del Product Owner, pero recuerden que el Product Owner no va a estar solo. El Product Owner va a tener un equipo que puede ser del producto, puede ser un equipo del cliente, que le va a ayudar a identificar las historias de usuario, a crearlas, a refinarlas y sobre todo a ayudarla a priorizarlas. Entonces podemos decir que el equipo del cliente escribe las historias en lenguaje de negocio, las prioriza, las incrusta en iteraciones y aprueba su entrega. Ese es el objetivo del equipo del cliente, en este caso encabezado por el Product Owner. Y el equipo lo que hace es generar una estimación del esfuerzo de cada historia
y realizar las diferentes actividades para que se termine la historia. Digamos que enfatizando más en Scrum, el equipo de cliente tendría que entregar la historia de usuario con todos los insumos, con toda la definición de preparado que debe cumplir esa historia para que el equipo posteriormente se comprometa a realizarla en una iteración y la finalice, donde posteriormente el equipo del cliente, en caso por el Product Owner, haga su apruebo o rechazo de esa entrega. Existen muchas técnicas para recolectar la información. Es muy importante saber de que se necesitan espacios para tener esas historias de usuario. Para eso vamos a ver algunas técnicas. La primera es entrevistas con el usuario. Consiste en realizar preguntas a los diferentes usuarios que utilizarán el producto, que ayuda a aclarar algunos detalles como son las necesidades, las funcionalidades, experiencia de usuario, rendimiento. Entonces se recomienda utilizar frases como ¿te gustaría que el sistema tuviera? ¿Cómo se debe comportar la funcionalidad X? ¿Qué tipo de información necesita el usuario para? Esta es una buena herramienta ya que nos va a ayudar a generar bastantes ideas y funcionalidades que generen mucho valor para nuestros clientes. El siguiente puede ser la técnica de 5W+1H y es hacer diferentes preguntas a nuestros usuarios, como qué ocurre al inicio de sesión, qué ocurre al final, dónde transcurre la acción, cuándo transcurre la acción, cómo se llama la funcionalidad, por qué cuando el usuario no tiene saldo todavía puede hacer la transacción, quién es el responsable de los registros. El objetivo es generar muchas preguntas en la entrevista que ayuden a solventar dudas y sobre todo ayudar a aterrizar las ideas que estamos planteando. También podemos hacer cuestionarios. Cuando tenemos una base a alto nivel de lo que se debe desarrollar, es bueno preguntarse sobre las diferentes dependencias que puede tener el producto para su construcción, como por ejemplo tecnologías, edades de usuario, entornos y demás. Entonces también es importante involucrar a toda la organización. En este caso podría ser la parte de tecnología, la parte de negocio, la parte de marketing, la parte legal incluso, y generar cuestionamientos y generar cuestionarios que ayuden a encontrar y aterrizar de pronto una mejor de forma las ideas. También puede ser por observación, puede ser observar cómo los usuarios interactúan con el producto. Eso nos ayuda a generar bastante feedback y dar un horizonte de lo que se podría llegar a hacer y el cómo. Para ello se puede utilizar un spike. Un spike digamos que es un periodo de tiempo que se utiliza para la investigación, donde el objetivo es tener aprendizaje sobre algo. Entonces podríamos llegar a hacer prototipos que puedan ser utilizados por usuarios y observar cómo es su comportamiento con el mismo para tener características que permitan hacer una mejor solución. Eso es muy usado en la experiencia de usuario, donde en este caso el encargado de hacer la experiencia de usuario entregaría prototipos y haría pruebas de usabilidad de cómo el usuario utilizaría el sistema. Y el más común es hacer un workshop de historias de usuario, que es una reunión donde están desarrolladores, usuarios, clientes y la mayor cantidad de stakeholders e interesados del proyecto, donde se utilizan diferentes metodologías para recolección de datos, como puede ser un brainstorming, puede ser un Agile Inception, un Impact Mapping, un Product Vision Board, un mapa de historias de usuario y algunos otros. Entonces, veíamos que las historias de usuario podrían llegar a tener diferentes tamaños. Decimos que una historia de usuario debe ser pequeña, por lo cual, cuando hablamos de historias más grandes que lo debería, ya vamos a hablar de historias épicas, debido a que son grandes y podrían llegar a tardar más de un sprint. Entonces, las épicas van a estar compuestas de muchas historias de usuario. Que recuerden que las historias de usuario son las que se deberían trabajar en los sprints. Y si tenemos ya ítems mucho más grandes, algunos autores lo llaman los teams, podría llegar a ser otra forma de expresarlo. Y tenemos la parte más pequeña que serían las tareas, que digamos que el objetivo es que cuando el equipo, por ejemplo en Scrum, se compromete a unos ítems para realizar en la iteración, que son historias de usuario, posteriormente a la segunda parte del planning, entramos a definir todas las tareas que tendría que hacer el equipo para completar la historia de usuario. Entonces esta podría llegar a ser una forma
de expresar nuestro product backlog, desde ítems muy grandes hasta ítems pequeños y listos para realizar una iteración. Todo esto es el componente de nuestro product backlog. Es muy utilizado en proyectos que se hacen con Scrum. Entonces veamos cómo los teams, el objetivo es que como son ítems muy grandes, estén en la parte de abajo de nuestro product backlog. Son ítems que de pronto necesiten refinamiento y lo más seguro es que todavía cuando esté trabajando no generen todavía mucho valor o incluso pueda tener mucha incertidumbre, por lo cual lo recomendado es tenerlos en la parte de abajo. Lo siguiente podrían llegar a ser las épicas, que las épicas digamos que son elementos un poco más pequeños que los teams, que van a estar compuestas por muchas historias de usuario. Podrían estar mediano tamaño y podrían llegar a componerse de historias que se estén trabajando actualmente. Pero el objetivo es granularlo hasta tener historias de usuario que puedan ser entregadas en un par de días y que cumplan los criterios de Inves. Es muy importante de que todas las historias cumplan con las siglas DEEP, que sean detalladas apropiadamente, que se puedan estimar, que puedan cambiar, que puedan ser emergentes y sobre todo que se puedan priorizar. Entonces una forma también de caracterizar y de pronto definirlas es que las historias de usuario se deberían hacer en días, las características podrían ser en semanas y las épicas en meses. Entonces es una forma también de expresar cómo podríamos llegar a trabajar las historias de usuario. También veíamos que es muy importante que cuando una historia de usuario es muy grande, identifiquemos estrategias para dividir esas historias de usuario. Entonces nosotros veíamos en el triángulo de hierro que en los proyectos ágiles el objetivo es jugar con el alcance, hacer que el alcance sea variable, por lo cual lo más seguro es que nuestro alcance, nuestro proyecto vaya a cambiar. Para ello, las historias de usuario son una buena herramienta ya que nos permiten dividir el alcance y encontrar el mayor valor. Entonces, una técnica que es muy conocida es la SPIDR, que es como Spider, y consiste en unas posibles soluciones. La primera es hacer spikes, que son pequeñas implementaciones prototipadas de una funcionalidad que se utiliza típicamente para la evaluación y viabilidad de nuevas tecnologías. Entonces ahí podemos decir que podemos hacer un prototipo muy pequeño que podría llegar a evaluar si el proyecto o la tecnología es viable. La otra es por patch o por caminos y nos indica que si hay varios caminos alternativos posibles en una historia, una opción es crear historias de usuarios separadas por alguna de estas rutas. Entonces si tenemos de pronto diferentes caminos, diferentes formas y diferentes procesos, una forma de dividir el alcance sería segmentarla por procesos. Esto nos ayudaría a generar, por ejemplo, que si tenemos 20 procesos, cada proceso puede ser una historia de usuario diferente. Por medio de interfaces, que puede ser por ejemplo por dispositivos o diferentes tipos de dispositivos, como puede ser sistemas operativos, como por ejemplo puede ser iOS o Android, o en el caso de que si queremos una aplicación que sea para escritorio o que sea para web o que sea para móvil, una forma también de que podríamos llegar a dividir el alcance sería por el tipo de interfaz que estemos utilizando. La siguiente podría ser por datos, que se puede utilizar cuando las historias iniciales se refieren solo a una subgama de los datos pertinentes. Entonces, por ejemplo, necesitamos hacer una migración importante de datos, donde podríamos llegar a segmentarlo por tipo de usuario. De pronto seleccionaríamos los usuarios que generan más impacto y podría llegar a ser la primera versión y posteriormente con los siguientes datos. Esta también es una buena alternativa para dividir el alcance. Y el último, que pueden ser por reglas de negocio, donde acá podemos observar las restricciones, los caminos felices. Entonces acá podemos jugar de cómo podría llegar a ser la mejor forma de ir entregando el producto que no afecte el proceso actual y que podamos hacer entregas tempranas y continuas y podemos llegar a desacoplar todas las reglas de negocio.
Entonces, para ello, vemos que en los proyectos ágiles tenemos muchas planeaciones. Veíamos en Scrum que teníamos una Daily Scrum, que es una reunión diaria donde planificamos lo que vamos a hacer en el día. También teníamos una Sprint Planning, que es donde planeamos lo que se va a hacer en un sprint, en una iteración. Lo siguiente que vamos a ver es que para hacer ese tipo de planeaciones vamos a tener otras planeaciones, que pueden ser los releases, que son los lanzamientos, y es cada cuánto vamos a hacer lanzamiento de nuestro producto o con cuántos componentes debe cumplir el incremento para poder hacer un lanzamiento. Todo esto enfocados en producto.